Bueno, ¿están listos para el resumen semanal de la semana? Siempre. Que se vengan las 5 cosas que pasaron. 1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Bueno, la primera de las 5 cosas es el rumoreo de la semana. El rumoreo de la semana. Y la pregunta que todos nos hacemos de si Milei hoy va a anunciar una baja de retenciones. Pero les juro que entra en esta sección porque pasaron cosas alrededor de este tema. Sabemos que de las noches se espera el discurso del presidente, 21 horas, cadena nacional desde el Congreso, apertura de sesiones ordinarias. Ahora, se venía gestando un rumor hace semanas en algunos círculos del agro que hablaba de que entre los anuncios iba a haber una baja de retenciones, hasta se habló de una eliminación de retenciones. Esto nunca llegó a la agenda oficial de los medios de comunicación hasta que Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, dice en televisión que se vio con Caputo el propio miércoles y le desmintió esto. Y que hasta el mismísimo Javier Milei se lo desmintió también por mensaje. Así que listo, parecía que lo descartábamos. Y yo ahora pregunto, ¿descartado? Porque aparece el viernes después un Adorni desde la planta de Luis Dreyfus Company en Timbúes en una inauguración y dice que el campo esté atento a los anuncios del presidente el domingo. Así que rumores, desmentidas y generación de expectativa. Todo eso pasó en esta semana alrededor de los anuncios que pueda hacer el presidente. ¿Serán sobre retenciones? ¿Serán sobre otra cosa? No lo sabemos. Por ahora todos rumores y en definitiva un tema que termina viniendo a la agenda por una desmentida impulsada por el propio gobierno. Así que genera alguna punta para ir pensando. Segunda cosa que pasó esta semana, un sector de la producción, de los productores, que sale a cuestionar un punto del acuerdo comercial con Estados Unidos. Básicamente es en la pregunta de ¿otra vez pagar? Esa es la traducción criolla de lo que dice el comunicado que sacó esta semana Carvap, la entidad que nuclea a los productores de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, que se mostró en contra de ¿qué? De la adhesión a UPOV 91, esta normativa que le reconoce a los obtentores, a la industria semillera, la propiedad intelectual de la semilla y que limita el uso propio que pueden hacer los productores sin pagar regalías. Un tema súper sensible en el campo, muy, muy discutido, la verdad, en los últimos años, que ya había quedado en su momento la adhesión a UPOV 91 fuera de la ley bases, de la primera ley bases que propone el gobierno de Milei apenas asumido, pero que ahora reaparece en forma de requisito del acuerdo comercial con Estados Unidos porque implica, lo dice el acuerdo, que antes de que termine el primer mandato de Milei, diciembre de 2027, se tiene que mandar y aprobar en el Congreso la adhesión a esta normativa internacional a UPOV 91, que obviamente ilusiona a las empresas que tienen, como venimos contando siempre, el desarrollo frenado en Argentina por este motivo, pero obviamente desilusiona a los productores que dicen al gobierno, sobre todo, me haces pagar retenciones y ahora me querés hacer pagar también regalías por la semilla. Esto abrió un poco una interna, hace un mes que sabemos de esto, pero recién sale a la agenda. Ahora lo venimos contando acá. Hay algo que hace que la dirigencia de los productores no hable todavía del tema, al menos no a nivel nacional, y está haciendo ruido en grandes grupos de productores que definitivamente están en contra. Por eso esta semana era noticia que saliera un grupo de productores de Buenos Aires y La Pampa a decir, bueno, ya que a nivel nacional nadie dice nada, vamos a levantar el guante y a manifestarnos en contra de la adhesión a UPOV 91 que implica el acuerdo comercial con Estados Unidos. Tercera cosa, el INTA. Planea desprenderse de unas 1.500 personas de su planta a partir del mes que viene. Acá venimos contando mucho este tema. El INTA es uno de los organismos públicos que el gobierno no viene pudiendo achicar como espera. Intentó en su momento borrar el consejo directivo que está integrado por el campo. No se lo permitieron ni la justicia ni el Congreso. Ahora intenta achicarlo, sí, ya con la venia del consejo directivo, que el jueves pasado, le aprobó un plan de retiros voluntarios que va a arrancar el 1 de abril, que va a durar un mes, va a tener chance de prorrogarse por otros 15 días, va a alcanzar a trabajadores con más de 3 años de antigüedad y menos de 65 años de edad, y esperan desprenderse así de unos 1.500 de los 5.500 trabajadores que tiene
el INTA en su planta. Pero el tema INTA tuvo otras 2 pastillas esta semana. Una es que esta semana se firmó oficialmente el cierre de la estación experimental del INTA AMBA, que está en el conurbano. Y otra es que, y acá se mete una cuestión política de la semana inclusive, el gobernador del PJ de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, que es el que fue denunciado inclusive esta semana por el propio fiscal Stornelli por haber dicho que el gobierno de Milei no tenía que terminar el mandato, anunció en estos días que va a ir a la justicia contra el Estado Nacional, pero por otro tema, por la intención que tiene el Estado Nacional de vender 8.000 hectáreas que tiene INTA, la experimental Los Cerrillos, ahí en la provincia de La Rioja, que son parte de un total de unas 40.000 hectáreas que las autoridades del INTA dicen que están ociosas o subexplotadas o subaprovechadas y que quieren vender. Bueno, Quintela dijo, las de Cerrillos no se venden, vamos a ir a la justicia para salvar esas 8.000 hectáreas del INTA. Así que INTA con varios temas, un plan de retiros voluntarios nuevo, el cierre de una estación experimental como la de Lamba y la denuncia que adelantó que hará el gobernador de La Rioja. Cuarta cosa, algo comentábamos con Nico Racetti, pero si te sumaste a partir de las 8 te cuento que Japón dio una buena noticia para la Argentina, aceptó que no hay riesgo sanitario en el envío de carne argentina desde la zona libre de aftosa con vacunación. ¿Por qué esto es importante? Porque Argentina viene persiguiendo el mercado de Japón hace mucho tiempo. Pero Japón solo quería comprar hasta ahora carne que viniera de las zonas donde no se vacuna contra la aftosa. O sea, la zona de la Argentina que es libre de aftosa sin vacunación, que es básicamente la Patagonia. Lo que pasa es que la carne que produce la Patagonia, que además tiene un solo frigorífico en Vietnam en condiciones de mandar carne, por ejemplo, a Japón, no alcanza. Japón es uno de los principales importadores a nivel mundial, supera en promedio los 3.100 millones de dólares para cerca de 500.000 toneladas entre carne fresca y carne congelada, o sea que se le podría exportar mucho más. Pero para eso Japón tendría que aceptar comprar carne de zonas libres de aftosa, pero con vacunación, como es de la Patagonia para arriba en Argentina. Lo cierto es que hoy Argentina además no está cerca de vacunar, de dejar de vacunar contra fiebre aftosa, por ende necesitaba la Argentina que Japón aceptara estas condiciones. Bueno, 20 años de negociaciones se vienen dando, el gobierno por supuesto celebra los últimos 2, que son de los que fue parte, y esta semana cuenta el gobierno argentino que el Consejo de Sanidad Animal de Japón aprobó un informe de análisis de riesgo que presentó la Argentina para poder mandar carne sí ya de todas las regiones, inclusive de donde se vacuna. Y lo que informaba Agricultura esta semana es que después de 2 décadas de gestiones se termina la que fue la etapa más importante y más difícil, sobre todo de ese proceso de aprobación, porque bueno, Japón no objetó nada de ese estudio y lo aprobó. Así que hay que ver qué pasos quedan, pero lo cierto es que el paso más importante y que más tiempo llevó parece haberse destrabado y Japón, que insistimos, es de los principales importadores de carne vacuna del mundo, podría comprarle al resto de la Argentina y no solo a la Patagonia. Quinta cosa, un tema que acá seguimos bastante y que Sofi venía siguiendo mucho, que es la aprobación de una vacuna nueva contra la aftosa. El SENASA aprobó sobre el final de la semana esa famosa vacuna antiaftosa que Tecnovax, este laboratorio, quería traer de Brasil. 2 años hace que el SENASA venía rechazando el ingreso de esta vacuna, pero pasó, como les digo, cerquita del final de la semana, que finalmente SENASA autoriza la entrada de esta vacuna después de 2 años de trámites y de muchas idas y venidas, y lo que hace es habilitar ahora la venta de esta vacuna en el país, abre un poco el juego de la oferta. Recordamos que hubo un montón de discusiones por el precio de la vacuna antiaftosa por parte de los productores, grupos de productores pidiendo que entraran otras vacunas, y este laboratorio que les mencionaba pujando fuerte para poder conseguirlo y traer una vacuna bivalente que hace un laboratorio brasileño que se llama Urofino, que en algún momento se planteó que era un laboratorio que ya había dejado de producir vacunas, porque Brasil, es cierto, dejó de vacunar contra fiebre aftosa. Sin embargo, finalmente, como les digo, se termina aprobando la misma vacuna que hace 2 años, que inclusive la misma vacuna que hace 2 años SENASA venía rechazando ya, sin una explicación de por qué ahora sí, antes no. O sea, sí sabíamos por qué antes no. Explicaban que la vacuna no cumplía con algunas cuestiones técnicas, la estabilidad térmica que exigía SENASA, pero ahora no tenemos precisiones de por qué sí, qué cambió en el medio. Sí sabemos que hubo flexibilizaciones en ese mercado, impulsadas por el propio Sturzenegger, pero lo cierto es que finalmente se aprobó y se va a vender. Al menos está habilitada para que se venda esta vacuna de Tecnovax en el mercado argentino y se abrirá seguramente la competencia entre laboratorios. Vamos a ver qué pasa. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.